Mi nombre es Alejandro Cantaro. Yo escribo, tengo 47 años y escribo desde que tengo cuentos desde que tengo 15. Con doble N y doble Z. Así de complejo es. Así de italiano más que de complejo. Y por eso escribo sobre la muerte, me parece, porque tengo ese apellido, tal vez. Si no escribo yo sobre la muerte, ¿quién va a escribir? Bueno, la idea, les decía, era hablar de la muerte, pero la muerte en la literatura. Y en este caso, como a mí me gusta escribir cuentos, la muerte en los cuentos y cómo me ayudó escribir sobre la muerte para transitarla. Para transitar muertes de familiares, mi propia idea de la muerte. Y fui como, a medida que fui escribiendo algunos cuentos, fui como intentando salvar o pasar o saltar algunos traumas. Algunos con éxito, otros todavía están ahí conmigo. Y entonces a mí me gustaba empezar, Lula, hablando de las primeras muertes que se le aparecen a los niños y a las niñas. Y a mí me parece que yo, por ejemplo, no sé qué te pasa a vos, cuando era chiquito, yo temía una muerte inminente, que era la muerte de mi abuelo. Y entonces escribí. La cosa es que eso, hace muchísimo tiempo que escribo y me di cuenta a medida que uno va como mejorando en esto de la escritura y de escribir cuentos, que había traumas que yo tenía y que los iba un poco transitando a través de la escritura. Y uno, por supuesto, era la muerte que se te ponía medio enfrente. Sí, pensaba que quizá cuando una es chica, la muerte de un abuelo es la primera muerte en la que pensás, si es que pensás, ¿no? Hay que ver si los chicos, y más los chicos hoy, piensan en la muerte, ¿no? Pero a mí me pasaba eso. Y cuando empecé a leer el cuento, que en un ratito les voy a compartir, que eligió Ale para esta charla, en los primeros párrafos, en el primer párrafo en realidad, yo fui a mi infancia y recordé la angustia, pero visceral, que yo sentía, y de hecho a veces mi abuelo se despertaba escuchándome que yo durante la madrugada estaba llorando y él venía preocupado y me decía, ¿qué te pasa? Y yo le decía, estoy llorando por el día que vos te vas a morir. O sea, yo lloraba a futuro, ¿no? Su muerte. Y él siempre me tranquilizaba diciéndome, no te preocupes, falta un montón para que yo me muera. Y eso me tranquilizaba. Yo también era chica. Entonces, ahora van a ver cuando les lea el cuento. Nos estamos haciendo darle suspenso y lo misterioso y nos está saliendo re mal, me parece. Porque le tienen ganas de que ya vayamos a... Y bueno, así que, a ver qué les pasa a ustedes también, ¿eh? La estrella de Matías. Matías tardó prácticamente un mes entero en superar la angustia que le provocó la muerte de su abuelo. Eran muy unidos. Cada miércoles Matías se quedaba a dormir en casa de su abuelo debido a los compromisos laborales de sus padres y el viejo improvisaba al caer la noche unos cuentos referentes a la astronomía que enloquecían al pibe, fanático de las estrellas. Animales, personas, criaturas y sucesos tan pero tan legendarios que dieron nombre a los astros cobraban vida cada semana en la voz de Alejo y en la imaginación del infante. Matías, a pesar de tener tan solo 9 años, sabía con certeza que la muerte era un episodio inevitable. Pero el deceso de su abuelo le disparaba una preocupación. Durante las clases de catequesis que afrontaba con desgano en la escuela católica de doble turno, la maestra Laura le enseñó con muchísimo ímpetu que la muerte no era un final, sino un nuevo comienzo. Era una transición. A Matías le gustaba entenderlo como una mudanza. Su abuelo se mudaba al cielo, pero se sentía confundido. Papá, ¿a dónde exactamente va a ir a vivir el abuelo? El cielo es grande. Bueno, yo creo, hijito, que el abuelo vivirá en una estrellita. No están dadas las condiciones para vivir en una estrella. ¿Qué?
que sería imposible vivir en una estrella, porque están a años luz de distancia, no llegaría nadie nunca. Para Dios nada es imposible. No estoy preguntando por Dios, papá, estoy preguntando por el abuelo, que era lento. Tardaba 1 hora en llegar a casa y vivía a 6 cuadras. Este viaje es diferente, Mati. Están a años luz, papá. Están tan lejos que algunas de las estrellas que vemos en el cielo ya murieron. Y que la gente muerta vaya a vivir a un lugar que ya murió. Es raro, ¿no? Entiendo que te parezca raro, pero ¿en cuál estrella va a vivir? Decime, ¿en cuál? No sé, Matías, en una. Son millones. ¿No te preocupa dónde va a ir a vivir? Tardaste un montón en elegirle una clínica cuando estuvo enfermo porque no te conformaba ninguna. Y ahora me contestás así nomás, una estrella. ¿Podrías ser más preciso? ¿Cuál estrella? ¿La Cruz del Sur? ¿A él le gustaba la Cruz del Sur? Cuando yo tenía tu edad, tu abuelo siempre me hablaba de la Cruz del Sur. ¿Me estás respondiendo o me estás preguntando? Además, si mi abuelo te hablaba sobre la Cruz del Sur, deberías haberle prestado más atención porque no es exactamente una estrella. Ah, ¿no? Es mucho más que eso. Es una constelación. Un grupo de estrellas que en el cielo toman forma de alguna cosa, de cruz, de dios griego, de animal, pero lo importante es que la Cruz del Sur son un montón de estrellas. Y yo quiero saber a dónde está el abuelo. Acrux. Debe estar en Acrux. El nombre de la estrella más brillante de la constelación brotó finalmente como un grito desesperado. Era un recuerdo en principio difuso, pero a medida que la presión de Matías se tornó hostil, apareció como coartada perfecta para ponerle fin a una discusión que, como las estrellas en el firmamento, se presentaba infinita. Está bien, dijo Matías, abandonando el tono desconfiado. Tiene sentido. Lo que me preocupa realmente es que Acrux son en realidad no una, sino 2 estrellas azules y calientes. Una brilla 25.000 veces más que el Sol y la otra 16.000 veces más. ¿Sabes todo el calor que es eso?, dijo sacudiendo nerviosamente sus manitos. Pero hijo, al cielo van las almas y no los cuerpos. Así que si es por eso no te preocupes, arrojó el padre con aire victorioso que en la convicción de haber concluido la discusión. El alma. El alma. ¿Qué carajo es el alma?, preguntó el niño exaltado. Cálmate, hijo. Es nuestra sustancia, lo que somos realmente. Algo que todos tenemos dentro pero que no puede verse. Invisible pero importante. ¿Como un gas? Claro, como un gas. No puede verse. ¡Sos tonto, papá! ¡Es muy peligroso!, gritó alarmado. Matías, ojito, no te voy a permitir que me faltes. ¿Sos consciente de las consecuencias que puede tener exponer un gas compuesto por vaya a saber qué a una temperatura muchísimo más elevada que la que provoca el sol que alumbra la tierra y le da vida? ¿Sos consciente? No, ¿qué vas a ser consciente? No tenés idea. Es el fin del mundo, papá, el fin del mundo, sentenció Matías visiblemente alterado. Dame un abrazo, hijo. Lloraron desconsoladamente. Bueno, cuento lo escribí hace mucho tiempo pensando en esto, en mi abuelo, y en esto también como los conocimientos de un niño que va creciendo se van ahí como mezclando y el niño hace lo que puede con eso, ¿no? A veces le sale bien, a veces qué sé yo. Yo tengo una hija que tiene 9 años ahora. ¿Me tengo que poner? No, yo para más comodidad. Yo estoy cómodo, estoy bárbaro. Que ahora tiene 9 años, pero sucedió la pandemia cuando Amanda estaba por cumplir 5, todavía no tenía 5. Y yo trabajo en el CENPAT, ahí donde se hace ciencia, esa gente que hace ciencia. Y había escuchado alguna vez esa teoría, que yo no sé hasta cuánto es científica y cuánto no, que los niños y niñas empiezan a tener recuerdos a partir de los 4 o 5 años, que los primeros 3, 4 años de vida no se acuerdan de nada.
Cuando son adultos, de esos 3, 4 años de vida, lo tenemos borrados. No sé si alguno puede refutar la teoría o puede... Pero que en realidad ninguno de nosotros y nosotras que estamos acá tenemos recuerdos o tenemos muchos recuerdos de lo que nos pasaba a los 2, 3 años, 4. Alguna vez leí o escuché en algún lugar que vos podés diferenciar, no sé si es tan lineal, cuando un recuerdo es así, reconstruido o armado por relatos, porque en el recuerdo vos te ves de afuera, como si fuera un sueño, ¿no? Porque otros recuerdos, claro, como si alguien estuviera viéndote a vos, como si vos te ves a vos mismo, eso sería como la pauta, claro, que si fuera un recuerdo de verdad tuyo, vos tenés tu perspectiva, no desde afuera de tu cuerpo. Y, a veces cuento esto y alguno me dice, yo recuerdo el parto, bueno, digo, claro, qué sé yo. Me parece mucho, pero... Científicamente hablando. Sí. Porque trabajás en el CENPAC. Debe ser eso. Pero sí es eso. Yo me quedé con esta idea de que como ella tenía apenas 5, dije, si yo la quedo ahora, era la pandemia además, si yo me muero ahora, no se va a acordar de mí. Y con esa idea, re potente, escribí un cuento. Ahora sí me lo pongo acá. ¿Vos qué? ¿Cómo hago, Lula? ¿Me ayudás, por favor? Gracias. Yo puedo escribir cuentos, pero no puedo poner un micrófono. Bueno, y con esa idea re potente escribí este cuento que se llama Un momento, por favor. Y dice así. De eso vamos a hablar hoy, queridos estudiantes, del gen, esa cosita tan diminuta y que sin embargo guarda una gran cantidad de información. Y lo que debemos preguntarnos es qué pasa cuando modificamos algo genéticamente. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de las alas a una mariposa. En lugar de ser azules, serán ahora rojas. ¿Qué estamos cambiando ahí? Lo estamos cambiando todo porque los genes, queridos, los genes tienen memoria. La profesora se adelanta unos pasos y sostiene una tiza y pregunta: a ver, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen? El más antiguo. La leche tibia de la teta de mamá, la mano firme de papá al abrazarlos, la velita de la torta. ¿Se acuerdan de aquella vez cuando se cayeron del triciclo? Viajen hacia atrás en la memoria e intenten recordar. Retrocedan todo lo que pueda y fíjense hasta dónde pueden llegar. Normalmente nadie recuerda nada antes de los 3 o 4 años de vida. Este fenómeno se llama amnesia infantil y es un proceso que el cerebro genera durante esta etapa para desarrollarse. En los primeros años, cada estímulo externo es una novedad para la mente que crea millones y millones de conexiones neuronales nuevas y al crearlas borra recuerdos. Cada luz que se prende, cada ruido que el bebé oye, cada osito de peluche que acaricia, acelera el proceso y como un tren que avanza a toda velocidad, no hay forma de detenerlo. Sin embargo, algunas personas, poquísimas, encontraron un recoveco, saltaron de aquel tren en movimiento y lograron retroceder más allá de lo que la mente permite y han podido así guardarse sus primeros momentos. En el aula magna de la universidad había un silencio deseado. Todos estaban atentos a la explicación. Cierren los libros, pidió la profesora. Caminó unos pasos por el salón inmenso y luego insistió ante los estudiantes que se mantenían impávidos. Cierren los libros. Les voy a contar una historia, insistió. Jorge era una persona que tenía una obsesión. Quería que su hija de 2 años no se olvide de él. Pero sabía que al llegar a la adultez, la mente de María lo borraría todo de un plumazo. También a Jorge. Sí, el padre sería borrado. Por lo menos eso indicaban los manuales que había leído. Bueno, casi todos los manuales que había leído, pero no todos. Las últimas páginas de unos pocos libros, los menos rigurosos,
los menos valorados por las instituciones científicas, le reservaron algunas esperanzas. Si un episodio relativamente habitual es asociado con una emoción intensa, por ejemplo, una alegría extrema o una tristeza demasiado profunda, puede llegar a generarse un recuerdo de largo plazo, aseguraban. Esta obsesión fue convirtiendo a Jorge en un hacedor de rutinas extremas. Cada vez que llegaba con la mamadera a la pieza se producía lo que solía llamar la lluvia. Presionaba la mamadera y llenaba de leche la pieza, la cuna y a María, que para ese entonces tenía 1 año. Ella lanzaba una risita dulce casi silenciosa. Tiempo después, cuando su hija incorporó sólido a la dieta, la lluvia fue de papillas, de fideo, de Nestum o de alguna fruta. Si ella lloraba porque tenía algún dolor, él lloraba más fuerte, se revolcaba. Montaba siempre una gran escena, cada vez más digna de ser memorable. Y María, al término de cada acto, lanzaba la risita dulce. En aquellos libros que acompañaban a Jorge al sillón, a la cama, incluso a su trabajo, se afirmaba que la memoria estaba inminentemente asociada al lenguaje. Así, a la hora de dormir, luego de ponerle el pijama y cubrirla con su mantita preferida, el padre le leía a su hijo el diccionario Larousse ilustrado. Angora, angosto, angostura. Cada noche un grupo de palabras nuevas eran definidas de forma precisa. Ahora decilas vos. Angora, angosto, angostura. Cuando el cáncer ya había demolido cada una de las defensas que el sistema inmune de Jorge había levantado y la quimioterapia había sido derrotada, las medidas se volvieron drásticas. Era el cumpleaños número 2 de María y el hermoso clima de aquella tarde de primavera lo animaron a levantarse de la cama. Con esfuerzo acompañó a su hija a la pequeña plaza que se encontraba frente a su casa. El sol estaba radiante y María a la par, feliz de estar junto a su padre, montaba en su triciclo nuevo. Tal vez la felicidad no se fije en la memoria. Tal vez sea efímera, como suele decirse. Tal vez no sea lo suficientemente intensa para afianzar un recuerdo por siempre. María pedaleaba lo más rápido que podía y al encarar la pendiente pronunciada de la plaza, salió despedida. El pie de su padre había pateado la rueda. Jorge se agachó, besó el pequeño chichón, alzó a su hija y la miró a los ojos por última vez. Los estudiantes cerraron sus libros conmocionados. Ninguno hablaba. La profesora avanzó algunos pasos hacia ellos. Lo recuerdo todo, cada momento, su rostro, el color del triciclo, mis manos en el manubrio, sus lágrimas, la mano en mi cabeza, el olor a pasto y el calor del sol, todo en absoluto, aseguró la catedrática a sus alumnos de psicología general y luego lanzó una risita dulce, casi silenciosa. Lo primero que quiero decir es que yo nunca le pateé el triciclo a mi hija. Bueno, seguimos con este ping-pong de muerte. De muerte y destrucción. Es el último cuento. Este es el último, después van a poder hablar ustedes de muerte. Y llega un momento, igual no sé cuál será el momento, es como todo. Algunos antes, algunos después, quizás algunos nunca, en el que aparece un poco esto que decías vos recién, ¿no? El miedo a morirse, más allá de si después te van a recordar o no, el miedo a morirte, ¿no? Por eso digo, algunas personas quizás no tienen, yo creo que la gente que hace deportes extremos, deportes de riesgo, no tiene miedo a morirse, ¿no? Hay personas que tienen un sentido o una sensación de omnipotencia, ¿no? Dicen que hay un delirio así. ¿Quién es este famoso Tom Cruise? Dicen que tiene como un delirio así, que por eso hace escenas de riesgo cada vez más peligrosas porque se cree inmortal. Un boludo.
La verdad. Igual yo entretenida viendo las películas, ¿no? Pero bueno, hay gente que no es Tom Cruise y que sí tiene miedo a morir, ¿no? Pero capaz que es miedo a ser olvidado, no a la muerte. Está buena. Pero ahí, capaz que si tenés miedo a ser olvidado es porque empezás a ser consciente de la idea de morirte, ¿no? De que las cosas se terminan. Miedo al dolor en la muerte. Claro. A ver. Claro. El miedo, o sea, yo desearía que me atropellara un Y colectivo ¡pum! De una, o me diera un infarto a la noche, cuando estás durmiendo. pero no tener una enfermedad persistente como el cáncer, por ejemplo, Sí. que me fuera inutilizando. Claro. Una muerte lenta, ¿no? La muerte lenta, con dolor, con privación. Eso es lo que me pasa a mí. Está bien. Y en el medio también la muerte lo que provoca, me parece, es esa sensación de angustia porque no tenemos la certeza de qué es la muerte. Pero sí, la certeza es que vamos a morir. Eso seguro, eso no hay duda. Ahora, Pero, ¿qué es? ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa después? Hay un viaje, para vos hay eso. Es una mudanza. Un libro de... Pero bueno, tenemos miedo. En algún momento tenemos más antes que después. Por más que nos hagamos muy los filosóficos, claro. hay un momento en el que... Sí, por más que... ¿Sabés qué? ¿Cuándo me pasa a mí, por ejemplo, que me agarra, que me acuerdo del miedo a la muerte? Cuando hay viento. Cuando Mirá. hay viento muy fuerte o un temporal de lluvia, ahí hay como una idea de miedo a la muerte. Ahora que lo El pienso. viento es un buen contexto como para... Sí. Sí, aparte me da cumbres borrascosas, una Claro. parte así a lo Bronte, ¿no? ¿Quieren sentarse? Bienvenidas. Hola, ella es mi hija. Bueno, vamos con ese, dale. Careyu. Sí, vamos. Bueno, era domingo y estábamos todos. Nos disponíamos en la mesa larga, sostenida por caballetes, siempre de la misma forma. Los tíos en los costados y los niños se ubicaban entre la mesa y la pared, bien apretados para que no se levanten a cada rato. En la punta se sentaba la abuela. Colocaba la olla con los ravioles al medio, improvisaba una oración breve y servía la comida. Era vieja, pero no se detenía nunca. Era vieja, sí, muy, pero ni remotamente dejaba entrever la sensación de que se estaba por morir. Era vieja como lo eran las locomotoras o los camiones de carga. Era así de fuerte y no se detenía nunca. Siempre estaba haciendo algo. Cocinaba, compraba, charlaba, salía con las hijas, con sus hijos, llevaba a sus nietos a la plaza, hacía. Yo era chico cuando ella era vieja y llegué adulto y ella seguía igual de vieja. Y durante todo aquel tiempo revoloteó por mi mente la misma pregunta. ¿Por qué la abuela se pone tanto perfume? Porque es muy coqueta, solía responder mi madre. Pero había algo en el tono de su voz. Se le producía un pequeño quiebre cuando respondía. Es que ella tampoco creía del todo en lo que estaba diciendo, porque había algo más ahí. Tapaba algo. Es cierto que la abuela era coqueta, pero no usaba perfume solamente por coquetería. Lo usaba porque estaba intentando engañar a la muerte. Cuando uno entraba a esa pequeña casa chorizo del barrio de Boedo, se adentraba a un universo particular. Dejaba atrás las calles y sus ruidos y las narices de los visitantes se encendían. Ya desde el pasillo se percibían los aromas. El perfume barato de la abuela, el sahumerio hindú que encendía, el poet que rociaba a montones y el del tuco casero que escapaba de la olla en forma de humo. Se combinaban como los componentes de la bomba atómica y tomaban por asalto el control del sistema nervioso central de las personas presentes. Por momentos resultaba agobiante y todos nos turnábamos para ir al baño y asomar la cabeza por el ventiluz, aspirar una bocanada de aire fresco. Pero la vieja no se detenía.
Había cumplido 96 años y se seguía echando esencias en cantidades grotescas y combinaba distintos aromas de la misma manera en la que se condimentaba una ensalada. Agarraba los frasquitos y los volcaba sobre sí, primero uno, luego otro, a veces dos al mismo tiempo. Mezclaba cítricos con florales, dulces con ácidos, todo con todo. Cuando mi mamá murió, producto de una enfermedad bastante rara, la tristeza se apoderó de mi abuela. Dejó de cocinar. Y entonces su casa ya no olía a tuco casero. Y ya no prendió sahumerios hindúes. Y ella misma dejó de ponerse perfumes de pomelo, de rosas o violetas. La seguía visitando los domingos. Mis hermanas y mis primos ya no iban, subsumidos en sus compromisos familiares, pero yo aún me mantenía fiel al ritual. Las últimas veces encargamos comida de delivery y ella apenas probó bocado. La inundaba la tristeza y además la inundaba un olor que yo jamás le había sentido. Era su propio aroma y olía a desesperación, a lágrimas saladas y a sopa pasada. Pocos días después de haberlo percibido, mi abuela falleció. Ese olor que mi abuela llevaba consigo como novedad es al que los japoneses llaman kareishu y hace referencia al aroma que los ancianos desprenden cuando las células de su piel se van pudriendo. Mi abuela murió cuando dejó de echarse perfumes, de hacer tucos, de encender sahumerios. Durante décadas y décadas había logrado despistar a la muerte, engañarla. Hasta el final no pudo olfatearla. Hoy el médico me dio el diagnóstico. Padezco la misma enfermedad rara y fatal que se llevó a mi madre. Me recetaron una batería de sedantes para evitar el dolor todo lo posible durante los pocos meses que me vaticinaron de sobrevida. Sin embargo, al llegar a la farmacia no compré ningún sedante. Recorrí las 3 góndolas del sector de perfumería y cargué en mi canasto cada una de las fragancias que ahí tenían. Pensaba mezclarlas y volcármelas todas juntas. Es que todavía no quiero morirme. Cuando uno busca las investigaciones y lo que vienen haciendo, eso lo están estudiando en serio, y es eso, es un olor característico que tienen los ancianos y las ancianas, digamos. ¿Cómo es el olor a monja? No, ya ahí no te sigo. No sé cómo es el olor a monja, me mataste. La monja tiene un olor al hábito. Ahí va. Se ve que no lo lavan siempre. Claro. Estudié la secundaria en la Misericordia de Flores. Mirá, yo vivía cerca de ahí. ¿Sí? Sí. Y era la vestimenta. ¿Mirá? No sé si los japoneses estudian ese olor que vos decís, pero él... Viene de la piel. Claro, ¿viene de la piel? Sí, de la piel. Sí. Porque en la piel nosotros tenemos compuestos, un montón de compuestos que lo que hacen es se van oxidando primero alcohol, después pasan ácidos, y cuando son ácidos, hay un montón de ácidos, ¿no?, que se generan, esos ácidos tienen ese olor característico, típico de la persona vieja o anciana. Marta es química, pues, ¿sabe? O sea, se puede medir. No, el olor a viejo, Sí. empieza a los 40, o a los 30 o a los 40 años. Sabés que los japoneses lo quieren como extraer, como, ¿entendés? Como eso, guardarlo en una botellita, como tenerlo. Y ahí decía, es eso, que yo no sé si esto es cierto, vos decime, que cada etapa de la vida como tiene su olor particular y característico en la piel. Va desprendiendo. El olor adolescente no puede. Eso. Miramos, de la muerte terminamos hablando muy puntualmente de los olores.
Bueno, el olor a muerte. El olor de la abuela, que eso. Yo me acordaba de eso cuando escribí el cuento, que yo sentí ese olor. O sea, lo tenía como lo... Y después lo que les decía, mi apellido tiene doble N y doble Z. Destila tuco, como... y eso, en toda la cena familiar el tuco era... Voy a decir el mío para no... Ah, no me degrades. Comendatore, lo voy a decir yo, comendatore. Se ponían a competir a ver quién era más tarde. Canizaro, comendatore. Comendatore Canizaro, Ya está, terminé, muchas gracias.